habíamos visto entonces estas 5 instituciones. Ahora, ¿qué papel juegan en todo esto? Primero, los cargos públicos electos cumplen tres funciones importantes. Primero, es una forma efectiva de participación. Dahl insiste mucho en eso, en contraste con alguna opinión de algunos autores clásicos o con algunos movimientos políticos radicales que ya uno conoce, donde te dicen que la democracia representativa no es democracia porque no es directa, porque el ciudadano no está ahí. Y él lo resuelve, como ya de alguna manera lo aclaramos cuando vimos el capítulo 6, de la siguiente manera. Primero, él está hablando de democracias a gran escala. Entonces, en un país con 300 millones o más de 300 millones de habitantes, como es el caso de Estados Unidos, o la India con 1.000 millones de habitantes, o ponga una sociedad con 60 millones, no puede haber asambleas todos los días para discutir todos los elementos. La democracia representativa es una forma de participación y es perfectamente compatible con otras formas de participación más directas. Y yo se los comentaba cuando veíamos el capítulo 6. La participación a nivel municipal, la participación a nivel regional o la participación que se puede generar a través de las diferentes formas de estructuración o articulación de la población, lo que llamamos los grupos de interés. Entonces son complementarias, pero evidentemente los cargos públicos electos son una condición para que una sociedad de varios millones de personas funcione, no hay otra. Entonces, participación. Pero también es importante porque los cargos públicos electos le dan legitimidad a las decisiones que deben tomar. Y esto es fundamental para darle viabilidad a una sociedad. Es el caso que tenemos en este momento en Venezuela. Es decir, en Venezuela hay gente que tiene poder y toma decisiones en montones de temas. Muchas de esas decisiones no son llevadas a cabo, pero sin embargo generan mucho ruido en la sociedad. Y las que son llevadas a cabo, esto crean montones de problemas. ¿Por qué? Porque no son autoridades legítimas. Por lo tanto, el proceso de toma de decisiones, además de ilegal, no cuenta con el aval de la sociedad. Entonces tú tienes una sociedad que está todo el tiempo en una situación doble que es muy negativa para un país. Uno, defendiéndose de las decisiones, ¿ok?, que toma el poder, tratando de ver cómo lo afecta lo menos posible, uno, y dos, tratando de evadir el cumplimiento de decisiones que son ilegales, ilegítimas y en muchos casos descabelladas. Entonces, claro, una sociedad que está montada en eso es una sociedad muy disfuncional. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? Profe, ¿la expresión esclavizar el poder es válida? Pues yo creo que no, porque bueno, el poder no se esclaviza, el poder es el que te esclaviza. Entonces hablar de un poder esclavizado no sería como contradictorio, ¿ok? Ok, y otro elemento que plantea el amigo Dahl de la importancia de los cargos electos es que permiten lo que él llama el control de la agenda. Este es un término del mundo norteamericano. ¿Qué quiere decir con control de agenda? Quiere decir dos cosas. Uno, controlar la agenda pública
es decir, controlar en el sentido de incidir, de influir en los temas que se tratan a nivel público, en los medios de comunicación, en las redes, eso es muy importante, pero también incidir en la agenda parlamentaria, es decir, que de esos temas que se tratan y que se exponen al debate público, terminan, ¿verdad?, evolucionando y convirtiéndose en leyes, en normas y en regulaciones. ¿Ok? O cuáles no. Ok. Segunda institución, elecciones libres, imparciales y frecuentes. ¿Para qué sirve segundal? Bueno, primero, para evitar algo que ustedes saben, padecen, todos padecemos, que se llama el continuismo administrativo. La experiencia política histórica ha demostrado que no es bueno que nadie permanezca demasiado tiempo en el poder. O sea, es necesario que el poder rote, se oxigene, lleguen nuevas fuerzas políticas. Si no lo hacen bien, se cambian por otras. Pero permanecer demasiado tiempo en el poder, ¿verdad?, es muy negativo, es muy tóxico. Y bueno, creo que nosotros tenemos una muestra. Y digo que esto es así siempre, aun cuando el gobierno de turno lo haya podido hacer muy bien. ¿Ok? Aunque lo haya podido hacer muy bien. El caso de Angela Merkel, wow. Como un sistema parlamentario se puede repetir varias veces en el cargo y Angela Merkel estuvo 16 años, pero hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, Angela Merkel es un político excepcional, ¿ok? O sea, de los que aparece muy de vez en cuando. Uno, lo hizo muy bien, hay cosas que no hizo bien, porque hay gente que ahora alaba con toda razón a Angela Merkel, pero no se da cuenta que también hubo errores importantes, pero no vamos a hablar de eso ahora. Y si Angela Merkel se queda 5 años más, probablemente su gran obra se viene abajo. ¿Por qué? Porque el continuismo administrativo tiende a generar distorsiones, tiende a generar corrupción, tiende a generar vicios en el ejercicio del poder. Entonces, esa es la primera razón por la cual hay elecciones libres, imparciales y frecuentes. ¿Ok? La otra cosa importante, no la dijo Dahl, pero yo la coloco aquí porque me parece importante, lo dijo el gran pensador Karl Popper, es porque las elecciones imparciales, libres y frecuentes permiten algo que él dice de manera muy dramática, pero que es muy cierta. Permite cambiar a los que están en el poder sin derramamiento de sangre. En otras palabras, permite, ¿verdad?, que haya alternabilidad en el poder sin que haya que recurrir a la violencia. Y eso es un elemento fantástico que tuvimos durante 40 años en Venezuela, antes de la llegada del castrochavismo. Las elecciones libres e imparciales también generan otra cosa muy importante, que es la igualdad ciudadana. Es decir, permite que los ciudadanos se involucren en la elección de sus autoridades, en el cambio de políticas públicas, en el cambio del Estado. Y entonces ahí tú puedes ver la igualdad, más allá de lo que lo diga en un papel. Y también aquí repite Robert Dahl con el tema del control de la agenda. Porque en los procesos electorales, como yo le decía en la presentación que le hice sobre participación, en las elecciones no solamente se vota, sino los procesos electorales implican procesos de debate, procesos de actualización de la agenda pública, la presentación de propuestas de posibles leyes,
la presentación de políticas de Estado, la presentación de programas sociales al debate público. Y eso es muy importante. La libertad de expresión, la otra institución de la que él habla. En primer lugar, la libertad de expresión perdón, permite la participación. ¿Ok? Es decir, ¿cómo participas si no estás informado? ¿Cómo participas si no te llega información sobre lo que está ocurriendo en el país? De ahí lo que ya hemos visto en Venezuela y en otros países similares, todos los intentos permanentes de limitar el acceso a información o de embasurar la agenda pública con noticias, denuncias de todo tipo para que el escenario esté tan saturado que se genere confusión en el ciudadano. La libertad de expresión también permite lo que él llama la comprensión ilustrada, es decir, que haya ciudadanos que entiendan lo que está pasando. ¿Ok? Y ahí es tan importante la labor de la comunicación social. No basta con decir que subió o bajó la inflación, hay que explicar por qué sube o por qué baja. No basta con decir esto, en Venezuela hubo tantos y cuáles homicidios. Ajá, ¿dónde están esos homicidios? ¿Corresponde a personas de qué edad? ¿En qué parte del estado? ¿En qué circunstancias ocurrieron? ¿Ok? ¿Qué está motivando que aumenten los homicidios? Porque si tú tienes un ciudadano que no tiene esa información y esa comprensión, es muy difícil que puedas tener una participación efectiva. Y por supuesto la libertad de expresión también sirve para esto que plantea Dahl, que es el control de la agenda. ¿Okay? La libertad de expresión permite proponer temas, permite lanzar tendencias, permite someter a debate determinadas ideas y propuestas que son fundamentales para actualizar la agenda pública. Ya va, que hay una pregunta de ustedes por aquí, ya va. Nazaret dice que en una conferencia antes de las elecciones se habló del 21 de noviembre de ese tema, sobre la desinformación y la libertad de expresión. Sí, efectivamente, ese es un tema central. Y por eso, bueno, todos los problemas que vemos en Venezuela, persecución de comunicadores sociales, algunos exiliados, toda una maquinaria a través de las redes para, como decía, embasurar la información, todo con la intención, como digo, de limitar la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión no solamente se limita con censura, se puede limitar generando tal cantidad de información equivocada que al final la gente está llena de información, pero falsa, distorsionada, con intención de crear desánimo, porque también la información puede ser utilizada con efectos de psicología social. Bien. ¿Qué sigue aquí, según Dahl? Bueno, sigue lo que llamaríamos las fuentes alternativas de información, que aquí es donde yo les decía, aquí hay un doble papel. El derecho de todo ciudadano a acceder a información. Yo este fin de semana estuve en un seminario el día sábado, donde estábamos debatiendo varios temas y uno de ellos era este. Y yo le decía que el caso venezolano es doblemente trágico. Primero porque hay una política para bloquear el acceso a información, pero
Peor aún, hay casos en donde no hace falta el bloqueo, es que no hay información. ¿Ok? Es decir, en algún momento cuando podamos tener acceso a lo que maneja el Estado venezolano, nos vamos a encontrar con que series estadísticas sobre salud, sobre producción económica, eh, turismo, sobre cualquier tema, se cortaron hace años, como el caso que yo ponía antes del Instituto Nacional de Estadística, que no es instituto, que no es nacional, ni ofrece estadística, y que por eso entonces, por ejemplo, tenía que venir en COVID a llenar un vacío. Entonces, esto es importante, este planteamiento que hace, porque va de la mano de dos ideas que son relativamente recientes, pero que son muy importantes. La idea de lo que se llama gobiernos abiertos. ¿Qué significa gobiernos abiertos? Gobiernos donde impera la transparencia de lo que hacen, ¿ok? De lo que hace el Estado. Por eso hablaba del acceso a la información sobre presupuestos, estadísticas, indicadores, etc. Entonces, cada vez se plantea como algo más necesario para mejorar la gobernabilidad o la gobernanza, para enfrentar la corrupción y aumentar la transparencia, la idea de gobiernos abiertos. Gobiernos donde el ciudadano tiene acceso a la información. Esto, primera cosa. Después está la idea de gobiernos digitales, van de la mano. Es decir, gobiernos en donde para precisamente facilitar el acceso y la transparencia, el ciudadano puede echar mano de las enormes posibilidades que la tecnología está ofreciendo. Hay países en el mundo donde prácticamente todas las gestiones que tú tienes que hacer con el Estado lo puedes hacer desde un teléfono, una computadora, en tu casa, en tu oficina o en un parque. Pero además, no solamente son trámites, sino, como digo, el acceso a información. Por aquí alguien de ustedes está haciendo un comentario, déjeme ver. Le dan razones a los ciudadanos de los gastos e ingresos, a dónde está destinado. Sí, eso y mucho más. O sea, toda la información que sea necesaria. O sea, es decir, ¿cuántos maestros tiene contratado el Estado venezolano? ¿Cuánto les paga? ¿Cuánta es la antigüedad promedio de un maestro? ¿Cuáles tienen formación de posgrado? ¿Cuáles tienen nivel técnico? Todo eso. ¿Ok? Entonces, después viene el tema de la autonomía de las asociaciones. Como yo les respondí ayer en un mensaje, en un voice, al grupo, esto, y lo plantea Salamanca en su capítulo, evidentemente en las sociedades democráticas, los grupos de interés proliferan y los grupos de presión proliferan porque hay libertad y son centrales. ¿Ok? Entonces, por eso el amigo Dahl los menciona. De hecho, los menciona de manera específica. Partidos políticos y grupos de interés. Para él esto es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que le da piso a los poderes públicos, lo que le da dinamicidad, dinamismo al funcionamiento de una sociedad, a la participación efectiva, a la democracia, son las asociaciones, sean partidos políticos, como dijimos en su momento, sean grupos de interés o incluso movimientos sociales, porque a través de ello es que se canaliza, ¿verdad?, el libre albedrío de la gente en términos de ciudadanos que ejercen su participación. Y recuerden que también lo hablamos cuando mencionábamos ese capítulo,
un ciudadano puede tener varios papeles y por lo tanto varios niveles de participación. Es decir, usted puede ser miembro de un partido político, pero también puede ser miembro de un grupo de interés que trabaja el tema de promoción de la lectura, pero además puede ser miembro de una asociación vecinal que trabaja para mejorar las condiciones de vida de su comunidad. En una sociedad donde eso existe, esa es una sociedad mucho más poderosa. Después lo veremos cuando trabajemos a Tocqueville, que una de las características que hace que Estados Unidos sea una de las grandes democracias es precisamente el hecho de que dispone de una gigantesca red de asociaciones, partidos políticos, grupos de interés, movimientos de todo tipo que atienden los más diversos temas culturales, políticos, sociales, artísticos, vecinales o de derechos humanos. ¿Ok? Y por último está la ciudadanía inclusiva. ¿Qué significa la ciudadanía inclusiva? Que el ciudadano dispone de esos derechos para usarlos. ¿Y para qué? Bueno, en primer lugar, Dahl plantea algo muy interesante, para poner en práctica todo lo anterior. Es decir, para poner en práctica los cargos públicos electos, las elecciones, la libertad de expresión, las fuentes alternativas de información y las asociaciones. Es decir, que el ciudadano disponga de esos derechos y pueda ejercerlos libre y ampliamente. Digamos que para él esas son las cinco instituciones que se requieren para que podamos tener una democracia, que él le pone el adjetivo de democracia poliarcal, ¿ok? Ya lo escribo. O simplemente él utiliza el término poliarquía. Ahora vamos a hablar de eso. Ya lo pongo aquí, ya lo escribo en el chat. ¿Ok? Ahí lo tienen. ¿A qué se refiere él entonces con poliarquía o democracia poliarcal? Es que para distinguirla de las otras formas de democracia, sobre todo referirse a la democracia griega y posteriormente a la primera etapa del Imperio Romano cuando es una república. Poliarquía significa el gobierno de muchos. Ahí está insistiendo en esta idea que yo les dije al principio, de la democracia pensada a gran escala. Entonces, cuando tú hablas de una democracia a gran escala, que no es el caso de las democracias griegas, ¿verdad? Que estaban centradas en una polis y dentro de la polis había un grupo de ciudadanos que podían participar, no todos, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando de un gobierno de muchos, de millones de personas. Entonces él dice, estas 6 características, estas 6 instituciones son fundamentales para que una democracia a gran escala o poliarquía puedan funcionar. ¿Ok? Sin estas instituciones esto no es viable, esto no es posible. Por supuesto, sin dejar de lado, como les dije, los avances que ya se habían obtenido en el siglo XIX con el modelo liberal más clásico. Separación y autonomía de poderes públicos, libertades civiles, respeto a la propiedad privada, ¿ok? Locke, en otras palabras. Lo que ustedes leyeron en el capítulo 2
del profesor Abeleo. Entonces, con este elemento, digamos, es que Dahl cierra esta primera parte de lo que es una democracia a gran escala o poliarquía o democracia poliarcal que plantea nuestro autor. Y esto es tan importante porque incluso fíjense que esto hace que situaciones muy complejas puedan ser manejadas a un futuro. Por ejemplo, tenemos 6 millones de personas. Esa es la población de muchos países. Hay muchos países que tienen 6 millones de personas. Entonces nosotros tenemos 6 millones de personas fuera del país. En algún momento, el régimen actual lo niega, porque obviamente no le interesa, porque son 6 millones de votos en contra, pero en algún momento, cuando podamos volver a la normalidad, tendremos que considerar cómo incorporamos políticamente a esos 6 millones de venezolanos. No solamente con el derecho a voto. En el caso de esas personas solo tendrían derecho a voto para presidente, porque sería el único voto nacional que podrían hacer. Pero porque, por ejemplo, los votos ahí también parlamentarios, cuando tengamos casos, en esos casos. Pero ¿cómo los incorporamos? No solamente para que puedan votar, que ya sería mucho, sino para que participen desde el exterior, porque aunque estén viviendo fuera de Venezuela, siguen vinculados, conectados por miles de razones emocionales, ciudadanas y familiares y económicas al país, ¿no? Entonces, por eso esta idea, este concepto de Robert Dahl es vital en este momento. Bueno, por aquí dicen que me estoy quedando sin tiempo, entonces lo siguiente que viene es hablar sobre lo que él llama las condiciones, es decir, una democracia a gran escala o una poliarquía requiere de estas instituciones y dice, y adicionalmente requiere de unas condiciones. Aquí se mete más con el tema de cómo funciona el sistema político y condiciones sociológicas que apuntalan y refuerzan el ejercicio de la democracia. Bueno, vamos entonces a hacer un receso y nos vemos en unos 5 minutos para continuar con nuestro autor de hoy. Chao.